Bueno, en primer lugar presentarme. Mi nombre es Francisco López, pertenezco a la empresa Sacon Comunicaciones. En colaboración con Feitel, pues estamos realizando este tipo de jornadas, pues son muy breves, pero van muy focalizadas pues a los distintos productos que venimos comercializando, ¿no? El motivo de la sesión formativa de hoy es pues dar una ligera formación, un ligero briefing, lo podéis ver como queráis, sobre uno de nuestros productos, una de nuestras cámaras que más éxito está teniendo, que son cámaras que no solamente se conectan a través de IP, que son las más convencionales, sino que además tienen la funcionalidad de poder conectarse a través de una tarjeta SIM, a través de 3G en este caso. El nombre comercial pues es cámara IP 3G y bueno. Luego por la tarde, el último, vaya a ser que haya algún movimiento. Lo tengo que hacer unos días para ver ya no creo, ¿no? ¿Hola? ¿Hola? Sí, puedes continuar. Es que si no se cierran los micrófonos se cuelga el sonido. Vale. Que se oiga además muy entrecortado. Sí, yo creo que es lo mejor. Si no me importa poner el mute, el silencio, y en el caso de que tengáis alguna duda, pues si queréis lo desbloqueáis y me planteáis las dudas que creáis convenientes, ¿vale? Como iba comentando, la cámara, bueno, la voy a poner. Ahora mismo lo que estáis viendo es yo creo que lo mejor para este tipo de sesiones formativas puede hacer la práctica fundamentalmente, porque al final pues ver una diapositiva, que también las tenemos, o presentaciones en PowerPoint, pues son instructivas, pero realmente este tipo de formaciones se agradece que sean prácticas. Entonces lo vamos a hacer así. Lo que estáis viendo ahora mismo en vuestra pantalla, a ver, voy a quitar los participantes. Lo que estáis viendo en vuestras pantallas es lo que se vería. Yo estoy ahora mismo conectado con mi PC local a una de las cámaras, ¿vale? Y esto sería pues el configurador web. La cámara tiene un servidor web embebido, esta sería la dirección IP y ahora veremos cómo se podría administrar. Y lo que vamos a ir viendo es el configurador y las distintas opciones que la cámara puede plantear. Me he traído una segunda cámara, que la voy a poner aquí para que veáis el aspecto físico que tiene, aunque os mandaremos toda la documentación por correo electrónico. Esta es mi compañera Tamara, que ha sido la organizadora del curso. Bueno, la cámara, como estáis viendo, pues permite rotación tanto en horizontal, ¿vale?, como en vertical. En horizontal barre hasta 330 grados, mientras que en vertical barrería 105 grados, 90 para arriba y menos 15 para abajo. En cuanto al tema de la conectividad, que al final es lo que más posibilidades nos puede dar, veis que tiene por un lado un conector Ethernet, ¿vale?, para el caso de que se desee un mantenimiento local, como es el caso que nos ocupa. Yo ahora mismo estoy conectado al local. Tendría el conector de alimentación. Aquí tendría la posibilidad de conectarle un altavoz. Este sería el conector de la antena, que es un conector SMA. Y aquí, igual se ve poco, tiene un slot, yo creo que sí que se ve, aquí abajo, tiene un slot para meterle la tarjeta SIM, que sería la principal novedad y el principal valor añadido que ofrecería esta cámara con respecto a otras cámaras del mercado que son solamente IP. El conector verde que veis aquí se acompaña de una claviza, es un conector, es un GPIO, es una entrada-salida de propósito general, para el caso de que se deseen generar alarmas, ¿no? Con respecto al frontal de la cámara, que ya hemos visto algo, destacar simplemente pues que tiene alrededor de la lente, pues tiene distintos rayos para visión nocturna, ¿vale? Bueno, esa sería un poco la presentación de la misma. Como he dicho, la cámara se puede conectar o bien a través de ADSL o un router o por IP, o bien a través de una conectividad 3G, que sería el principal beneficio que tendría. Es decir, aquellas ubicaciones remotas donde no tengo un router al cual enganchar la cámara, pues lo más cómodo sería meterle una tarjeta SIM, contratar con un operador de telefonía móvil una tarifa plana de datos. Eso es importante. Luego veremos cuando veamos las compresiones, que es importante de cara a que el consumo no sea elevado. Y por último, y no por ello menos importante, una vez que se contrata la tarifa plana, pues la cámara es posible que envíe una dirección IP, la dirección IP pública, que adquiere a un teléfono móvil. Es decir, el caso más novedoso, llamémoslo así, es la cámara sin un router al que conectarse, con una tarjeta SIM,
esa tarjeta SIM negocia una dirección IP con el operador y esa dirección IP pública pues me la envían a un teléfono móvil a partir del cual yo puedo conectarme pues, en forma remota. Si os parece y si no tenéis ninguna duda, vamos a pasar a explicar los distintos puntos del configurador muy brevemente. Si queréis que me paren alguno en concreto, por favor decídmelo y sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? La cámara por defecto, cuando viene de fábrica, no viene con DHCP activo, sino que viene con una dirección IP fija. La dirección IP fija de la cámara es la que veis arriba, de la 192.168.030. Una vez que yo la inserto y me logo, pido un usuario y una contraseña, que suele ser admin por defecto, pues accedo a lo que estáis viendo ahora mismo en vuestras pantallas. El menú se compone, como podéis ver, pues de dos partes. En la parte de la izquierda tendría los distintos controles y en la parte de la derecha podríamos ver las imágenes o los distintos parámetros para configurar en la cámara. En el menú del List View, que es el que estáis viendo ahora, pues se destaca fundamentalmente, aparte de la imagen, la cámara dispone de un zoom óptico de hasta por 3, ¿vale? Un zoom digital, perdón, y la posibilidad de tener visión nocturna, como decíamos antes, ¿vale? Estoy aquí. En la parte de la derecha estarían los controles para el movimiento de la misma, ¿vale? Podríamos pulsar incluso el paso, es decir, el número de grados que se barre cada vez que yo pulso uno de estos botones es configurable y luego veremos cómo. En función del código de compresión de vídeo que poseemos, pues lo activaríamos con estos botones. Como veis, soporta NJP y MP4, son los actualizados. Muy interesante de cara a una supervisión o a un control remoto que se pudiera hacer en la cámara a futuro. Son estos 8 números, que al final son 8 posiciones pregrabadas, que yo puedo configurar en la cámara. Voy a poneros un ejemplo. Imaginaos que yo por un lado quiero, vamos a poner este ejemplo, grabar pues esa silla. Yo aquí configuraría la posición 1, le daría el nombre silla, y aplicaría los cambios. Si yo quisiera grabar el monitor, pues lo podría poner en la posición 2 y grabarlo. Podría crear también una posición central que fuera, por ejemplo, esta. De esa forma yo puedo pregrabar hasta 8 posiciones que se tuvieran, en las que se tuviera internet y generar un patrón de autovigilancia que se activaría aquí, se pararía aquí, así hasta con 8. Por último, en la parte inferior estarían los controles para la posibilidad de realizar, dado que la cámara soporta audio y vídeo bidireccional, pues también permite lógicamente la grabación de capturas de pantalla o de vídeo, así como de audio que yo puedo grabar en local desde cualquier PC que yo esté conectado. Por ejemplo, podría activar la captura de vídeo, le digo que me lo grabe en el escritorio o aquí en la carpeta de Twitter, y ahora mismo estaría grabando lo que pasa por lo que realmente está grabando la cámara, ya sea un autopatrol o ya sea directamente una posición fija. En el momento que yo quiera pararlo, le daría aquí y me generaría un vídeo que va directamente a la carpeta donde la hayamos dicho previamente, ¿de acuerdo? Un vídeo con audio y con imagen, lógicamente. Esta sería la parte del List View, que suele ser siempre la más visual. Vamos a pasar, que yo creo que también a vosotros que siempre tenéis inquietudes más técnicas, pues siempre suele ser la parte que más dudas genera o que más inquietudes suscita, sería la parte del setup, es decir, la parte de la configuración de la cámara. Como veis en la parte de la izquierda, pues aparecen los distintos menús y ahora vamos a ir viéndolos uno a uno, parándonos donde más interés puedan tener de cara pues al objetivo del curso, es decir, a un mantenimiento y a una videovigilancia. En el primer menú, el menú Basic, al final es lo habitual a la hora de identificar la cámara. Es decir, yo a la cámara la puedo nombrar con un nombre determinado, por ejemplo cámara 1,
el objetivo para nombrar una cámara es que, como luego veremos, pues existen software en el mercado, incluso con esta cámara pues se adjunta uno, que permite la supervisión de más de una cámara. Es decir, imaginaos un establecimiento que necesiten 10, 15, 30 cámaras, pues las podremos distinguir con un nombre concreto aquí en esta parte, ¿de acuerdo? Esta parte de abajo, donde pone Indication LED, hace referencia al LED para la visión nocturna. En caso de que se quiera ocultar la cámara de alguna forma, pues se podría decir que cuando esté en visión nocturna, pues no genere ningún tipo de LED para que no genere ningún tipo de aviso ante cualquier hurto, por ejemplo. La parte de fecha y hora, lógicamente se puede sincronizar con el PC, se puede introducir la fecha y hora manualmente, o incluso se puede, en el caso de que la cámara tenga insertada una tarjeta SIM con conectividad a Internet, como es el caso, se podría sincronizar con cualquier servidor NTP que desee. La parte de usuarios es simplemente porque se pueden generar distintos perfiles con distintos privilegios para los posibles mantenimientos de la cámara. Hay un perfil maestro, que sería el administrador. Luego se pueden generar perfiles de usuario y perfiles de invitado. El perfil de invitado solamente accedería a la parte de visualización, es decir, no podría acceder a la parte de SCAF. Y el perfil del General User, si bien tiene acceso a parte de setup, tiene capadas algunas funcionalidades. Pasando a la parte de network, esta, desde mi punto de vista, sería de las más interesantes y de las más importantes de esta cámara. No porque sea muy visual, que normalmente es lo que suele llamar la atención, sino porque es donde se destaca el valor añadido de esta cámara. Como decíamos al principio, hay muchas cámaras IP en el mercado, muchísimas, pero no todas, yo diría que más bien muy pocas, pues tienen conectividad a través de 3G. Esta cámara, como veis, tiene 4 posibles modos de funcionamiento. O bien con DHCP o con IP fija, que serían los dos primeros, los dos que estoy marcando con el ratón, que la supervivencia de esos tipos de funcionamiento pues está supeditada a la conectividad de la cámara con un router o con cualquier dispositivo que le soporte acceso a Internet. Cámaras en el mercado IP con posibilidades de DHCP, pues prácticamente todas, yo no conozco ninguna que no lo soporte. Por lo tanto, está bien que lo tenga, no tenerlo sería un error, pero no es el principal valor que tiene la cámara. Hay un tercer menú que desde mi punto de vista está un poco obsoleto, lo que pasa es que bueno, pues se va acumulando de firmware a firmware y de cámara a cámara, que sería la posibilidad de conectividad de la cámara a través de PPOE. Yo tengo un módem ADSL, el cual tiene salida a Internet, y yo quiero que, aprovechando esa salida a Internet, la cámara se conecte a Internet. Tampoco tiene demasiado interés desde el punto de vista de que el valor añadido de la cámara es la parte de 3G, que sería en la que estamos. Es decir, yo tengo una ubicación remota donde no llega Internet, donde no llega un router, mejor dicho, pero sí que tengo acceso a través de 3G con un operador determinado. Pues entonces yo colocaría mi cámara, la conectaría en este modo, en el modo 3G, y lo más importante, generaría la parte de validación o de autenticación con el operador, que lo vamos a ver ahora después, aquí en la parte de modo. Para no volver luego para atrás, destacar la parte de DNS. No sé si hay alguna pregunta, que he visto que activáis el micro. Hola. ¿Sí? Sí. Dígame. Sí, soy Manuel González de Punto Umbría. ¿Me oye? Sí, Manuel, cuéntame. No, nada, estaba haciendo la conexión sencillamente, pero... Ah, vale, perfecto. Si no te importa, para seguir la formación, activa el mute, y en el caso de que tengas alguna duda, pues lo vuelves a desactivar, ¿de acuerdo? Bueno, seguimos con la parte de formación, con la parte de network que estábamos viendo. Os estaba comentando que, bueno, pues imaginaos que estamos conectados en 3G, que sería la principal novedad que aporta esta cámara. El operador al que yo me conecte me va a generar una IP fija, una IP pública. Las IPs públicas, normalmente, y seguramente todos lo conocéis, son un recurso bastante limitado, y cada vez más los operadores de telefonía móvil pues se muestran más reticentes a dar IPs públicas fijas. Lo que se suele dar serían IPs públicas dinámicas. El hecho de tener una IP pública dinámica es bastante peligroso e incómodo.
Incómodo en el sentido de que para poder yo acceder de forma remota a esta cámara voy a necesitar conocer la IP. Si por cualquier motivo esa IP a mí me cambia porque el operador no me da una IP fija, yo voy a tener un problema primero de acceso, ya que no voy a conocer a qué IP tengo que apuntar para visualizar la imagen de la cámara, y peligroso en el sentido de que si esta cámara está gestionando una aplicación crítica o gestionando la supervisión de pues, un bien preciado para mí, si yo no tengo acceso, a mí me mandan una alerta y ahora veremos los tipos de alertas que se puede generar esta cámara, y yo no tengo acceso a la misma, pues me queda cierta intranquilidad y una cierta inquietud. Para solucionar el problema de que el operador a mí no me dé IP fija, dotamos a la cámara, esto suele ser algo común, no en todas las cámaras lo dan, pero suele ser algo común, nosotros lo hemos querido incorporar, de un servicio de DIN DNS. DIN DNS es un servicio público a través de Internet, a través del cual yo me registro, y en vez de tener IPs públicas, IPs fijas, perdón, yo tengo dominio. En SACON tenemos un usuario y una contraseña, que son los dos que aparecen aquí, veis solamente el usuario, y luego yo voy generando distintos dominios, que van a ser las IPs públicas a las que yo atacar desde cualquier dispositivo que yo quiera acceder a la cámara. Solamente para que tengáis una idea, en las últimas noticias que yo tengo sobre el precio de las IPs públicas en los operadores suele rondar cuando los dan, que no siempre lo dan, ya hay algunos que se niegan directamente a darlo, porque, como os decía antes, en precio limitado, suelen rondar los 10 euros cada IP. Con DIN DNS es gratuito, gratuito con alguna limitación de que te dan de baja la cuenta si no la utilizas y demás. Tiene una parte de pago. Creo recordar que la cuenta de pago son 15 o 20 euros al año y puedes registrar hasta 25 dominios, es decir, por 15 o 20 euros al año frente a 9 o 10 euros al mes, pues estás teniendo pues como 15 o 20 veces más de los que te puede dar cualquier operador, ¿vale? Nosotros lo utilizamos mucho, sobre todo en las formaciones y también pues, para algunos servidores que tenemos en la empresa. Y, como digo, suele ser bastante útil en el caso de que no tengáis direccionamiento fijo, que suele ser lo habitual, ¿vale? Luego veremos recordar el nombre, sacon.dindns.org, esta va a ser nuestra IP pública, y luego veremos cómo se utiliza. Seguimos con el configurador. Por último, bueno, aquí voy a detener poco, tenemos la posibilidad de generar filtros de IPs para generar listas negras. Es decir, quiero que cualquier IP tenga acceso a la cámara, salvo las que van desde la IP de inicio a la IP de fin. Esas no tendrán acceso nunca. Pasamos, si os parece, a la parte de módem. Y aquí, en este caso en concreto, pues yo tengo introducida una tarjeta SIM de Vodafone. Poniendo el APN, usuario y contraseña de Vodafone, que se introduciría aquí, pues la cámara me va a generar una IP pública, como decía al principio, la cual va a ser enviada a mi teléfono móvil para que yo tenga constancia. Si yo no tuviera la posibilidad o no quisiera que se me enviara esa IP a través de SMS, accediendo a través de la cuenta de DIN DNS, que os comentaba antes, también tendría acceso. Voy a dar un salto desde la parte de modem a la parte de información para que veáis. Bueno, en la parte de información aparecen dos menús, fundamentalmente es el log y información varia. Me interesa la parte de información genérica, que es la que me da información sobre la red, es decir, tengo una tarjeta de Vodafone, veis que se me ha registrado en 3G y que me ha generado una IP pública dinámica, porque la SIM que yo le he metido también tiene direccionamiento dinámico, no tiene direccionamiento fijo, y esta sería la IP que yo necesitaría para un acceso remoto a la cámara, la IP pública. Si yo lanzara, voy a hacerlo brevemente para que lo veáis, si yo lanzara un ping a esa IP pública, es decir, a esta de aquí, la 62.87.72.74, veis que tengo acceso. Lo más interesante, yo creo que si lanzo ese mismo ping al dominio de DIN DNS que os he mostrado antes, veis que ese dominio resuelve la misma IP. Es decir, atacar a la IP pública y atacar al dominio que yo le he configurado es lo mismo. La ventaja de atacar al dominio es que si yo, por ejemplo, apago y enciendo la cámara y el operador me da una IP distinta,
yo siempre ataco este dominio independientemente de la IP que resuelva por detrás, es decir, esta es para el usuario. Esa sería la principal ventaja. Seguimos con la parte de modem. Lo más importante de este menú es la parte de modem setting que ya hemos visto. Habría dos menús adicionales, que sería la parte del pin code. Si queremos un nivel de seguridad mayor, pues le podríamos meter un pin a la tarjeta SIM y ese pin hacerlo corresponder en este menú. Y por último, la posibilidad de envío de SMS a un número determinado, y este clic sería el realmente importante. Es decir, activando este clic te estoy diciendo que cuando la cámara se conecta a Internet a través de 3G o a través de PPoE, la dirección pública que yo negocie, envíamela por SMS al número que yo le ponga preconfigurado. ¿De acuerdo? Es bastante útil y muy recomendable en el caso de que utilicéis el modo 3G con esta cámara. Vamos a seguir con los distintos menús. Tenemos el menú de Pan Build, no deja de ser el giro en horizontal o el giro en vertical que tenga la cámara, ¿de acuerdo? Aquí podemos configurar lo que os decía antes. Por cada paso de los botones de control que yo tenga en la cámara, el número de grados que yo quiero generar en la misma. Es decir, si pongo muchos grados, cada vez que yo le doy al botoncito, pues girará más o girará menos. La parte de audio y de vídeo es bastante común en este tipo de cámaras, ya no solamente 3G, sino también IP, pues se puede controlar pues los distintos niveles de brillo, contraste, saturación. En el caso de que imaginamos que la cámara pues se cuelga del techo, ¿vale? Que tiene la posibilidad de ser colgada del techo, pues si está así necesitaría tener un giro en vertical en la imagen, es decir, un mirror, un espejo. Se puede generar el giro tanto en vertical como en horizontal. Frecuencia de refresco de la imagen, incluso una optimización en el caso de que la cámara apunte hacia la calle. Y luego se puede activar el hecho de pues, incluir la fecha y la hora o el modo opaco en las imágenes que se capturan. Pasando a la parte de vídeo más concretamente, pues veis que la cámara en los distintos códecs que soporta, MP4 o MJP, pues permite compresiones como máximo hasta VGA, ¿vale? Y el modo 3GPP, es decir, cuando estoy conectado en 3G, para optimizar el ancho de banda, puedo o bien deshabilitarlo, que no sería el caso de este curso, porque es precisamente lo que queremos ver, enviar o no enviar audio en función de lo que seleccionemos aquí. Con respecto a la parte del audio, aquí nuevamente se puede o bien habilitar el micro o bien habilitar el altavoz, incluso controlar de 0 a 100 pues el nivel de volumen de. Esas serían las características generales de la cámara en cuanto a configuración. Lo que vamos a ver ahora serían funcionalidades adicionales de las cuales dotamos la cámara pues para crear aplicaciones bastante interesantes. Nosotros, me vais a permitir que salte este menú, nos vamos a la parte de detección de movimiento. La cámara tiene dos sensores de movimiento integrados, ¿vale? Que se seleccionarían aquí. Es que tenemos dos posibilidades de hasta dos ventanas. Si seleccionamos, por ejemplo, la ventana 1, la cual se puede, el tamaño de la misma, pues se puede, si me deja, el tamaño de la misma, como veis, pues se puede modificar, pues podría generar la primera ventana que apuntara a la puerta. Voy a quitar la cámara. Y este podría ser, pues el nombre podría ser puerta, ¿vale? Y podríamos tener una segunda ventana, pues que fuera, no lo sé. Vamos a generar aquí uno, pulso. Pues que sea cristal. El threshold es el umbral que yo considero que es movimiento. Lo vais a entender fácilmente como un ejemplo, por ejemplo. Ahora mismo, si paso la cámara por la ventana, veis que se está generando aquí movimiento, pero ese movimiento está por debajo del umbral que yo he definido. Es decir, de cara a eventos que yo vaya a definir a posteriori, eso no me generaría evento porque estoy poniendo el umbral muy alto. Si yo reduzco ese umbral, por ejemplo aquí, pues movimientos suaves, vamos a ponerlo un poco más alto, movimientos suaves,
por ejemplo este pico, no generarían alarma, ningún tipo de alarma, ni ningún tipo de acción, movimientos más bruscos, como los que he estado realizando en todo este ejemplo, pues sí que generarían un evento determinado. Es interesante de cara a calibrar en lo habitual en este tipo de cámaras, es que vaya en ubicaciones específicas fijas, antes de activar cualquier tipo de detección de movimiento o alarma generada al mismo, pues es interesante calibrarlo para ver realmente qué nivel de sensibilidad quiero dotar yo a mi escenario, a mi situación particular, ¿de acuerdo? Configurándolo de esa forma, nos venimos ahora a la parte de configuración de eventos. Cuando la cámara detecta un movimiento por encima del umbral predefinido, puede realizar varias acciones. La primera que puede hacer ya la hemos visto, que sería mandar un SMS a un número predeterminado. Como más interesantes serían las que aparecen aquí. Pueden o enviar una imagen a un servidor FTP preconfigurado. Yo he configurado aquí un ejemplo y ahora veremos cómo con la cámara lleva enchufada toda la mañana, pues lleva capturando imágenes. O bien enviar un mail a hasta 2 direcciones de correo distintas desde cualquier remitente que yo le configure previamente. O bien, en el caso de que se desee, la cámara puede grabar vídeo en un servidor de vídeo local, un servidor NAS que yo tenga configurado en mi lado. De esa forma, desde el menú Event Config, yo puedo activar en la parte de general, no, en la parte de Motion Trigger, y yo puedo habilitarlo y decir que esté siempre activa o que esté activa en determinados perfiles de tiempo, ya que también permite la generación de perfiles de tiempo, y ahora veremos cómo. Y en el caso de que se produzca una acción, podría o bien enviar un SMS o bien enviar una captura a un servidor FTP, un mail con adjunto a una dirección de correo, grabar en local, en el caso de que tuviera un disco duro, que no es el caso, o activar el trigger out, que es, si recordáis, el conector este verde, de alarma. Es decir, yo puedo decir que cuando detecto un movimiento, pues genere un trigger out, el cual tengo conectado a una alarma sonora, por ejemplo. Entonces empiece a sonar una bocina en otra ubicación o una alarma en cualquier ubicación determinada que yo considere. La parte de generación de perfil de tiempo sería aquí. Así yo podría añadir un perfil que fuera, por ejemplo, mañanas. Vale, mañanas, por ejemplo, por la ñ. Y en este perfil decir, pues puedes estar activo de lunes a sábado, por ejemplo, desde la hora de inicio a la hora de fin que yo considere. Y generar distintos perfiles en función del grado de seguridad en distintas horas del día o distintos días. ¿De acuerdo? Termino con las funcionalidades y lo siguiente que vemos es de qué forma ha enviado pues las capturas al FTP, como os comentaba, o a la dirección de correo, que es lo que le tengo configurado. ¿Vale? Tenemos un menú de tools, de herramientas, que es bastante pues, común a todo este tipo de cámaras. Me permite un reseteo a valores de fábrica, un reinicio de la cámara. Puedo grabar o cargar distintos perfiles o distintas plantillas. Y por último, pues actualizar el firmware, que no suele ser lo habitual. Y la parte de información, que ya hemos visto, hace referencia fundamentalmente pues a la información radio, con la cual yo me he enganchado con el operador radio. Y en este caso, como veis, es en 3G con una calidad muy buena, una calidad excelente. Y luego tenemos un pequeño log, no es bastante extenso, donde me dice, pues bueno, pues hasta que la cámara se ha logado, por ejemplo, con el operador, pues las alarmas, o hasta que yo le he metido la tarjeta así, la alarma de que no se han enviado determinadas imágenes, pues porque no tenía conectividad a 3G, por ejemplo. De esta forma, como habéis visto antes, se han generado dos tipos de eventos que vamos a ver ahora. Por un lado, en una dirección de Gmail, pues yo tenía apuntando cualquier alarma del sensor de movimiento 1, de la ventana 1. Vamos a ver lo que ha ido llegando, ¿de acuerdo? Como veis, lleva todo el día enviando imágenes y aparecen, a ver si está
los distintos movimientos que he ido generando yo por la mañana, que hemos ido generando. Bueno, son muchos adjuntos realmente. Una cosa muy importante es que cuando se genera el evento de correo electrónico o de FTP, yo le puedo decir o bien que me mande una imagen, o bien que me mande hasta tres imágenes antes de que se produzca el evento y hasta 3 imágenes después de que se produzca el evento. La cámara tiene un pequeño buffer de memoria donde va almacenando los distintos frames para de esa forma, en el caso de que se produzca una alarma, pues ver lo que ha pasado antes justo de esa alarma y después justo de esa alarma. Sabemos que 3 imágenes, pues 3 segundos no es demasiado, pero en 7 imágenes, que más o menos es lo que se envía desde componiendo el rango máximo de esta opción, pues se ve claramente cuando se produce el evento. Se ve que no se produce nada, luego se ve que se produce el evento y luego se ve que se vuelve a no producir nada. Eso sería la parte de correo electrónico. En la parte de servidor FTP, pues yo he definido un servidor que es uno de nuestros servidores, sería ftp://chacon.com, y aquí tengo una pantalla que sería capturas, donde aparecen pues todas las que se han producido. Aquí vemos todas las capturas de imágenes que se han ido produciendo. ¿Vale? Sería uno de los movimientos que le hemos ido haciendo a la cámara. Aquí se irían almacenando todas. Por último, y para concluir, decir que existen 2 aplicaciones. Aplicaciones para conectar con cámaras IP o con cámaras 3G, tanto en Android como en Apple, en el Apple Store, hay muchas. Nosotros hemos probado un par de ellas, que son la iPuxCam y la UCamNet. Son aplicaciones que hemos encontrado en Apple Store, pero insisto, si ponéis en el buscador IPCam, por ejemplo, salen infinidad y todas funcionan de la misma forma. Al final se trata simplemente, para estas 2 que hemos probado nosotros, pues hemos elaborado un pequeño manual que os podemos hacer llegar ya que tendremos vuestro correo electrónico. Y a modo de tutorial, pues explica un poquito lo que he ido yo contando hasta ahora. Es decir, hay que configurar pues APN, usuario y contraseña. Y fundamentalmente aparece la configuración en esa aplicación, ¿vale? Al final es muy sencillo, es simplemente apuntar o bien a la dirección fija o bien al dominio de DNS y poner el usuario y la contraseña que se le quiera dar a la cámara. No tiene nada más, sería simplemente eso. Algunas de ellas, como veis en el tutorial, pues tienen también mandos de control de movimiento, que sería lo útil, es decir, que la cámara soporta barrido horizontal y vertical, pues a dar con una aplicación que tenga ese tipo de control para esa gestión, ¿de acuerdo? Eso sería de cara a aplicaciones móviles. Por último, destacar que también hay muchas aplicaciones en el mercado para la gestión local de múltiples cámaras. Nosotros hemos incluido, además incluye con la propia cámara, una que se llama UltraView, ¿de acuerdo? Insisto, no es una aplicación propietaria o única, sino que hay muchas aplicaciones en el mercado que podrían valer, y esta sería un ejemplo de una de ellas. Con esta aplicación se pueden generar hasta 16 imágenes distintas, es decir, se podrían mapear hasta 16 cámaras distintas y sería muy sencillito cómo funcionaría. Veis que aquí a la izquierda pues aparecen los distintos controles. Pues si yo le doy a Setting y le digo añadir cámara aquí, simplemente conociendo la IP de la misma, que en nuestro caso no la hemos modificado de la IP por defecto, se podría añadir. Se metería el usuario y la contraseña, que en nuestro caso es admin. Y la cámara ya estaría mapeada. Si tuviera más cámaras en mi red local, pues la podría añadir aquí, ya os digo, hasta 16. Pasando del nivel de setting al nivel de play, pues veis que ya directamente en este entorno de aplicación pues se genera la imagen con la posibilidad de control que tenemos aquí, ¿vale? Si se tuvieran más cámaras, pues se podrían
o bien 4, o bien 9, o bien 16, o bien pantalla completa. Y por mi parte, si no tenéis ninguna duda, o si queréis ahora abrimos un turno de consultas, sería todo. Se trataba de hacer un briefing de una media hora. Yo creo que hemos estado en tiempo. Si necesitáis cualquier aclaración, pues si queréis la hacemos ahora, o en cualquier caso en el mail que os enviaremos con la documentación que os he comentado, pues también irán mis datos de contacto por si necesitáis una aclaración adicional, ¿de acuerdo?